Mañana son los dos, Calderón Folk y... Y Sanfar y León. Mañana sí, mañana hago yo, no te preocupes. No, es para comentarlo. Sí. ¿Cómo es? Asalfam, eso lo comentaré después, de todas Sanfar maneras. y León. Esa- Si quieres, ya lo diríamos, a ver. Ya, luego la gente se marcha. Vale, pues lo voy a comentar al principio. Calderón. Oye, ¿qué tiras tienes ahí? Es Sanfar. Hay más gente. Sí. Atractivo. Es Sanfar. Tenemos Voy a decir atractivo. en castellano, es Sanfar y Perons. Habrá que apagar. ¿Y cómo ha sido ese día? ¿Cómo ha sido ese día? Porque Marcos quería coincidir con ellos, sí o sí. Vale. Vamos allá. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería daros las gracias en nombre de la Asociación Atari y comentaros pues que bueno, una vez más, un año más, volvemos a celebrar la Semana Internacional de la Arquitectura, la que hemos llamado Subversiones Urbanas, en este caso Subversiones Urbanas 2. Y la Asociación Atari tiene el gusto de presentar en este ciclo de conferencias a Juan Beldarrain, del estudio Beldarrain, que además me consta que, o debería agradecerle doblemente que asista, porque esta semana ha tenido que, o realmente se han sucedido diversas actuaciones o diversas presentaciones a lo largo de la ciudad, las primeras con motivo de los premios COAM, porque el estudio Beldarrain es ganador recientemente este año del Premio de Arquitectura Residencial del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y además finalista de ese mismo premio en la categoría de interiorismo. Y luego también el viernes accedió a presentar con nosotros, a inaugurar con nosotros la exposición que tiene lugar en el Museo Cemento Rezola. Es una exposición de arquitectura sostenible y por esa razón, porque llevábamos trabajando ya con Juan a lo largo de todo el verano para sacar adelante la exposición, se nos ocurrió extender el motivo de esa exposición, la arquitectura sostenible y el trabajo de estudio Beldarrain, a este ciclo de conferencias que hoy se presenta. Voy a aprovechar también que ahora estáis todos, que luego seguramente alguno faltará, para comentaros que mañana el ciclo de conferencias continúa con la conferencia del Estudio de Arquitectura barcelonés, voy a mirar la chuleta, Calderón Folks y Sarsanedas de Barcelona, y también desde París el estudio a Sanfar y Perons, que tendrá lugar también a las 7 de la tarde. Vamos a comenzar ya con la conferencia de estudio Beldarrain, de Juan Beldarrain, que pues yo creo que a todos vosotros y dentro de la ciudad no necesita de más presentación, ¿no? Es conocido por todos por esa arquitectura. Bueno, pues comentaba antes con un compañero que quizás lo que más nos llama la atención a nosotros, cada uno puede tener una opinión, es esa voluntad de un estudio, vamos a decir, de mediana escala, pero con una vocación internacional y sobre todo con una vocación de entender el trabajo quizás de una manera muy artesanal en la manera de hacer, pero a la vez muy apegado a entender el trabajo siempre con una voluntad de innovación. Y en este sentido yo he cogido un pequeño extracto de la página web con la que se presenta Estudio Beldarrain, que dice así: entender la arquitectura como una actividad de servicio nos lleva a confiar plenamente en la innovación, no como una actitud meramente estética, sino basada en conceptos ligados al análisis, el programa, el usuario, el lugar, la economía, los plazos y la propia construcción. No sé, me parece que este texto introduce bastante bien la arquitectura de Estudio Beldarrain y, no sé, sin más, yo voy a dejar a que Juan nos vaya explicando
su trabajo a lo largo de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias sobre todo, porque yo creía que estas frases que se ponen en las páginas web no las lee nadie. Hoy he descubierto que efectivamente hay quien las lee. Voy a tratar de explicar, no sé si, o explicar algo de lo que es, de lo que entendemos por arquitectura sostenible, utilizando 3 ejemplos de nuestro trabajo. Y tratando de alguna manera de profundizar en los distintos aspectos que tiene la arquitectura sostenible, pero sobre todo profundizar en nuestro interés por la arquitectura como una actitud de servicio. Esta primera imagen sorprendente, que es una playa, me sirve para hacer una pequeña introducción. Todos sabemos lo que es ir a la playa. En la ciudad de San Sebastián todo el mundo conoce, seguramente hay muchísima gente muy aficionada a ir a la playa. Ir a la playa es una sensación muy agradable que tiene que ver con el sol, tiene que ver con estar relajado, tiene que ver con la arena, con la sal, con el agua, con el ruido de las olas, tiene que ver con muchísimas cosas que no hemos desmenuzado ni analizado nunca ninguno de nosotros, pero todos sabemos que es agradable y nos entendemos, ¿no? Imaginen por un momento que la Comunidad Europea dota de una tremenda subvención a un montón de investigadores para que analicen por qué la playa es agradable y empezamos a focalizar especialistas en granulometría de la arena, especialistas en temperatura, especialistas en captación solar, en vitamina D, en tal. No sería poco probable que llegáramos a absurdos como que alguien propusiera que todas las hamacas deben estar perfectamente orientadas al sur, olvidando que en realidad a mí, más que mirar al sol, me gusta mirar al horizonte, o olvidando que a los chavales de 15 años lo que les gusta es mirarse unos a otros, sobre todo a los chicos mirar a las chicas y viceversa, olvidando que a muchos les gusta mirar a otros, a sus compañeros haciendo surf. Nos encontraríamos con expertos de granulometría que propondrían cambiar la arena de determinadas playas. Nos encontraríamos, no es difícil imaginar muchos absurdos a los que se puede llegar cuando uno, un problema que tiene muchos aspectos, lo complica, digamos, lo focaliza su interés de tal manera en un aspecto concreto de ello y hasta llegar al ridículo. A la arquitectura sostenible le pasa algo de eso. O es decir, quizás a la arquitectura, pero sobre todo a la arquitectura. La arquitectura sostenible no va de una cosa muy elemental. Nosotros, digamos, final del siglo XX y a principios del siglo XXI se genera una preocupación novedosa que tiene que ver con algo que decían que es una frase muy repetida, que es que el veneno está en la dosis. Cuando un animal orina en un río, el río es capaz de regenerar y tal, y aquello no contamina el río. Cuando son una ciudad de 2 millones de habitantes, sin mecanismos de depuración adecuados, los que están contaminando un río, el río no es capaz de regenerarlo. ¿Qué es lo que ocurre a final del siglo XX? Que nos damos cuenta de repente de que la población mundial está creciendo y cuando éramos pocos la Tierra era extraordinariamente grande, era algo así como infinita, y ahora nos damos cuenta que al ritmo que crece la población, a lo mejor los recursos naturales algún día llegamos ya a su límite, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que la dosis de contaminación, nos estamos dando cuenta que la dosis de contaminación a la que sometemos al planeta, ¿no?,
tememos que podría acercarse a una dosis de contaminación excesiva. Al mismo tiempo se produce otro efecto que produce la globalización, porque en realidad nosotros no somos peores que las generaciones anteriores. Lo que ocurre es que si nosotros imaginamos un pueblo, perdón, esto... A ver, ahora se oye bien. Sí, vale. Bueno, imaginemos un pueblo hace 3 o 4 siglos que tiene un bosque cercano y que cuando va a construir una casa lo que hace es talar árboles de ese bosque. Pero al mismo tiempo el pueblo caza en ese bosque, busca setas en ese bosque, disfruta de ese bosque. ¿Qué ocurre? Que a nadie de ese pueblo se le ocurriría esquilmar el bosque para conseguir mucha madera porque entiende que estaría en perjuicio de los otros beneficios que da el bosque. El problema que tiene la globalización es que el bosque está en Brasil y nosotros estamos aquí. Y nosotros disfrutamos de una madera fantástica mientras... este no soy yo, nosotros disfrutamos de una madera fantástica mientras el bosque que está siendo esquilmado no lo percibimos, ¿no? Como venía diciendo, la sostenibilidad, todo esto nos lleva a pensar que hay un... Perdón. A ver, oírse se me oye bien cuando no hay ruidos, ¿no? Bueno, vuelvo al tema. Esta preocupación por la sostenibilidad y la conciencia de que el gasto energético mundial, el primer foco de gasto energético es el transporte, pero el segundo es la construcción y el primer foco de gasto de recursos materiales es la construcción. Esto nos hace pensar a los arquitectos que efectivamente nosotros algo podremos aportar a toda esta cosa en la que poquito a poco vamos aportando todos haciendo una arquitectura más sostenible. Para entender lo que es una arquitectura sostenible, que muchas veces se asocia a la que tiene poco gasto energético y tal, hay que entender, o ya es punto común de los investigadores, dos cosas. Una, que se trata de abordar 8 aspectos de sostenibilidad, que vienen a ser el consumo y uso del suelo, el consumo energético, el consumo de agua, porque lo sigáis en la pantalla, consumo de materiales, las emisiones atmosféricas, la generación de residuos, la contaminación del agua y la reserva de la biodiversidad y de los ecosistemas. Estos son los aspectos que debe cuidar un edificio sostenible. Y los debe cuidar no tanto en el momento de su construcción, sino haciendo una reflexión sobre toda lo que llamamos la vida útil del edificio, sobre qué decisiones tomamos que tienen que ver con que no se consuma energía o no se consuma mucha agua en el momento de la extracción de los materiales, en el momento de la producción, en el momento del transporte, de la construcción, el uso y mantenimiento del edificio, que es el más importante porque es el que realmente es a lo largo de mucho tiempo, y el fin de vida y la demolición, que tiene que ver sobre todo con la minimización de residuos para conseguir, a través del reciclaje, volver al ciclo o a través de la reutilización. Pero, volviendo al símil de la playa, nosotros que nos gustaría o anhelamos que nuestros edificios sean, un poco, volviendo al símil de la playa, cuando 3 amigos salen de la playa satisfechos y uno se mira al otro y le dice, qué bien estamos aquí en la playa, y el otro le dice, sí, la verdad que bien, y tal.
no hacen un análisis muy profundo. En realidad están expresando una satisfacción, un bienestar, ¿no? A nosotros lo que anhelamos con nuestros edificios es que los usuarios del edificio universitario que hemos hecho en Madrid, después de estar en la biblioteca, después de estar en clase, después de tal, cuando se estén yendo, se miren de reojo hacia atrás al edificio y digan la verdad que bien está este edificio, y el otro le diga la verdad que sí, sin saber muy bien por qué. Porque esto tiene algo que ver no tanto con el análisis profundo de muchas cosas, sino con la síntesis que ofrece el objeto en sí, que es el objeto arquitectónico. Hace ya varios años tuvimos la suerte de ganar un concurso para ampliar un pequeño edificio, la Biblioteca de Azcoitia. La Biblioteca de Azcoitia entonces estaba en la antigua estación del ferrocarril del Urola, estación del ferrocarril que había quedado al quitar la vía un poco desangelada, un poco descolocada. Se nos pedía ampliar en 1/3 la superficie de la biblioteca. Nosotros analizamos que el edificio de la estación gastaba 1/3 de superficie entre escaleras, baños, el mostrador de recepción, etcétera, y propusimos que la ampliación fuera por el procedimiento de vaciar la biblioteca antigua, construir en las 3 plantas 3 salas limpias y construir al lado un objeto que generaba un acceso digno, un acceso controlado, que tenía un ascensor para minusválidos, las escaleras, los baños, el mostrador, una pequeña oficina para el bibliotecario, que resolvía todo lo que no son las plantas de biblioteca. Propusimos además que ese objeto tuviera una arquitectura escultural que por contraste se llevara bien con el edificio de la antigua estación, sin competir arquitectura próxima contra arquitectura. Propusimos también que ese edificio estuviera en este lado, porque aquí hay un gran, en esta zona de la izquierda de la imagen, hay un gran bulevar, y creíamos que el edificio tenía que relacionarse bien con el bulevar. Propusimos que fuera de madera, porque el bulevar está concebido como un gran parque, y nos parecía que la madera tenía algo de relacionar el parque con el edificio de la vieja estación. Y propusimos también que esa madera fueran traviesas recicladas de ferrocarril, porque nos parecía extraordinariamente atractivo que el nuevo edificio recordara que la estación, que la biblioteca en su momento fue una antigua estación de ferrocarril. Parecerá que cuando desmontaron la vía recogieron las traviesas y las apilaron junto a la vieja estación para construir un nuevo acceso y para construir unos nuevos servicios para la biblioteca. Este edificio recibió un premio nacional a la cultura arquitectónica y urbanística sostenible, por el esfuerzo que se hizo en demostrar que se pueden reciclar en condiciones razonables elementos antiguos. Reciclar no deja de ser construir con la basura de otro, y a nadie le gusta utilizar la basura de otro. En este caso, la basura, además, son traviesas de ferrocarril que tienen aceites, que huelen regular, que está prohibido incluso utilizarlas en interiores porque los aceites tienen componentes potencialmente tóxicos, etcétera. Entonces, nosotros ideamos, frente a renunciar ante las dificultades a utilizar las traviesas, nosotros ideamos un sistema bastante sofisticado para seleccionar las traviesas con su trazabilidad y garantizar que estas traviesas tienen muy poca cantidad de aceites de creosota, que no huelen, ¿no? Entonces, eso es lo que fue premiado. Evidentemente, este no es un edificio que responde a todos esos aspectos de sostenibilidad y a todo ese ciclo de vida y tal. Es un edificio que sí tiene un elemento en el que iba a decir, casi nos hemos encontrado en el planteamiento del edificio,
que tiene que ver con la sostenibilidad y que nosotros hemos defendido y en el que hemos investigado y en el que hemos tratado de avanzar. Hace falta gente que investigue en temas de sostenibilidad porque todavía todo esto es muy nuevo, todavía está lleno de contradicciones, todavía vamos aprendiendo poco a poco. Entonces, defendemos esta actitud de cuando aparece. Pero a nosotros nos interesa la relación del viejo edificio elegante con la nueva construcción. O quizás con la vieja construcción, no de lo viejo con lo nuevo, sino lo viejo con lo viejo, porque uno de los atractivos de las traviesas de ferrocarril es que ya, cuando las pusimos, ya eran viejas también. A nosotros nos interesa que el funcionamiento de la biblioteca esté muy bien, que los espacios interiores, a pesar de ser un edificio por fuera de madera oscura, los espacios interiores sean luminosos, atractivos y funcionales. A nosotros nos interesa que el edificio se relacione muy bien con el magnífico Boulevard del Ferrocarril. A nosotros nos interesa la propia condición escultórica del edificio. Y todo esto, digamos, no sabemos muy bien explicar en qué orden de interés. Tratamos de hacer una arquitectura en la que, después de todo ese análisis, al final el propio objeto es la síntesis de la arquitectura y volviendo a lo que decíamos de la playa, a este comentario de, bueno, la verdad es que esto está bien, ¿no? Entonces, creemos profundamente en la síntesis, creemos profundamente en que el objeto arquitectónico está para servir a los usuarios y creemos que se tiene que explicar por sí mismo. En este proyecto tuvimos una cierta discusión al hacer este objeto así sobre si debería pensarse de dentro a fuera o de fuera a dentro y yo repetía insistentemente que lo pensaríamos tantas veces como hiciera falta hasta que por fuera pareciera pensado de fuera a dentro y por dentro pareciera pensado de dentro a fuera. Unos años después nos hicieron, yo creo que uno de los encargos menos atractivos que nos han hecho casi nunca, que consistía, o en el primer momento menos atractivo, debo decir, que consistía en que había una empresa de fontanería en Vitoria, que en el polígono de Gamarra había comprado unas naves industriales bastante viejas, que tenían unas pequeñas oficinas en muy mal estado en la primera crujía, en el frente de la nave, y el proyecto consistía en demoler eso y en hacer una especie de nuevas oficinas dando frente a la nave para que aquello tuviera pinta de nuevo. Nosotros propusimos esto, nosotros les convencimos a nuestros clientes de que frente a hacer un edificio pegado a la nave, era mejor hacer un edificio exento, que tuviera ventilación cruzada, que estuviera iluminado, que fuera un edificio acristalado, porque este edificio iba a contener a los técnicos y a los socios de les propusimos que liberaran la planta baja para que no les estorbara el tráfico de camionetas. Les propusimos que el edificio tuviera esta forma redondeada que le daba una condición singular dentro de un edificio, dentro de una sucesión de naves que efectivamente hacía que llamara la atención asomándose así a la calle y le daba mucha visibilidad como empresa. Propusimos que tuviera este aspecto como abstracto, como de ballena redondeada con una piel que es una celosía, pero tenían muy poco dinero, muy poco dinero. Pero entendimos que para una cosa solo había una cosa que no les preocupaba en el dinero y eran las instalaciones, porque es una empresa que hace climatización, hace fontanería y las instalaciones se las hacían ellos por 2 duros. Y ante que no había dinero seguramente para hacer una celosía, decidimos plantearles una cosa que es, bueno, ¿y por qué no hacemos una celosía con esos tubos de poliuretano que hacéis vosotros y tal, que os va a costar 2 duros y no sé qué? Y entonces, esta cosa de la autoconstrucción nos llevaba a que a lo mejor somos capaces de hacer una celosía. Y ya puestos, les dijimos, bueno, lo que ya estaría muy bien es que esta celosía le inyectáramos con un colector agua con glicol y la convirtiéramos en un captador solar, porque aquello efectivamente puede ser una fuente de captación de energía solar muy potente.
nos encontramos con un cliente que reflexionando sobre esto se fue emocionando, llamó a sus ingenieros, se pusieron a trabajar, empezaron a decidir si aquello era viable, no era viable y tal, y lo que antes era una fachada que no sabíamos con qué dinero construir se convirtió en un proyecto de investigación. En un proyecto de investigación que se materializa en una instalación que tiene un captador geotérmico. Un captador geotérmico es en realidad enterrar mangueras hasta 100 metros de profundidad y sacarlas, digamos, y dejarlas enterradas, de modo que uno inyecta agua. El terreno, a partir de una cierta profundidad, tiene una temperatura estable de la corteza de aproximadamente 14 grados. Si uno inyecta agua fría, pues recupera agua más caliente de la que ha inyectado. Si uno inyecta agua caliente, recupera agua más fría de la que ha inyectado. Ese salto térmico, con una bomba de calor, se aprovecha como energía gratis, digamos, o muy barata para la climatización. Con una máquina que es una bomba de calor. Entonces, lo que se hace es poner una bomba de calor que tiene el captador geotérmico por un lado y el captador el invento de captador de la fachada por otro lado. Y con unos discriminadores que deciden cuál de los dos es más favorable para ahorrar energía. Ahora estamos en el momento de la fascinación de que casi no usan el captador geotérmico porque esto funciona infinitamente mejor de lo que pensaban originalmente. Al mismo tiempo, van a investigar si detrás de esta celosía de mangueras somos capaces de que haya un espacio con una temperatura no tan fría en invierno como una temperatura intermedia entre el interior y el exterior, porque eso produciría mucho confort junto a la fachada y produciría mucho ahorro energético. Todo esto, que no deja de ser aprovechar una oportunidad coyuntural de esto, de un proyecto concreto, nos lleva a una situación parecida, a un proyecto que, no siendo un proyecto que analiza todos los aspectos, no siendo un proyecto óptimo en todos sus aspectos de sostenibilidad, tiene un componente de la arquitectura donde se investiga en materia de sostenibilidad y se investiga, digamos, se investiga con voluntad de contarlo, exhibirlo en congresos y de entrar, pues, de ser uno más de estos que van haciendo pequeñas aportaciones para que vayamos entendiendo cómo hacer una arquitectura más sostenible entre todos. Pero a nosotros nos interesa esta gente que está aquí, que está entre cristales, protegida por una celosía, que frente a estar pegado a la nave industrial está aquí en un sitio elevado donde digamos, se ve el paisaje el paisaje de las naves industriales. A nosotros nos interesa incluso esta metáfora de la ballena, del objeto que por ser distinto llama la atención y produce este confort a los socios de que realmente están haciendo una cosa singular. A nosotros nos interesa la propia piel de la ballena, la propia arquitectura de la piel. Nos interesa el cómo este trenzado de las mangueras genera esta sensación más de objeto orgánico y distinto digamos, distinto a las piezas, a las cajas de naves industriales que hay en su entorno. Hay una razón técnica para que las mangueras estén trenzadas, muy elemental, que consiste en que las mangueras, por ser un material plástico, cuando se calientan mucho se dilatan muchísimo y cuando se enfrían se encogen mucho. Si nosotros quisiéramos poner las mangueras rectas, nos produciría que cuando están calientes se curvan y tienen un aspecto muy raro. El trenzado hace que, conservando un aspecto parecido, cuando se calientan se expande un poco el trenzado y cuando se enfrían se tensa el trenzado, lo cual es técnicamente una solución óptima. Pero a nosotros también es una solución que nos gusta porque tiene esta condición como áspera, como poco plana, como de textura, que nos parece que le va bien, o sea, que le ayuda al edificio. Nos gusta que ellos estén orgullosos de la imagen que produce el edificio,
un buen ejemplo es que para poner ya no sabían cómo ponerle un cartel a este edificio y acabaron haciendo esta especie de tótem que se ilumina por la noche, que la verdad es que está muy bien. Nos gustan los espacios interiores que genera esta celosía, nos gusta cómo el sol de la mañana entra en esos espacios, nos gusta la sana envidia que produce a la gente que pasa por el polígono industrial, que le producen esta gente que trabaja aquí, que da la impresión de que son los privilegiados del polígono. Hace también unos años nos encargaron el edificio seguramente más grande, bueno, seguramente no, segurísimo, más grande que hemos construido hasta ahora. Tuvimos la suerte de ganar un concurso para ampliar el campus de la Universidad Carlos III de Getafe. Esto que estáis viendo aquí es el ámbito del concurso, es toda nuestra ampliación. El campus actual está en un solar de tamaño parecido que está aquí abajo y en otro que está a la izquierda, ¿no? De modo que la relación con el campus es más bien por aquí y por aquí, ¿no? Nuestro concurso, nuestra ordenación urbanística dibujaba un parque con una arboleda densa en el centro con el que están relacionados todos los edificios, dejaba todos los espacios rodados fuera, el campus es todo peatonal, y relacionaba los edificios tanto con el parque como con la calle. Y a través de aquí se generan los tráficos peatonales que van desde la estación, que está aquí, por donde vienen al resto del campus. La arquitectura, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Bueno, diré, años después de ganar este concurso y de hacer esto, nos encargan el primer edificio. El primer edificio que tiene que ser un edificio muy grande, casi el doble que los edificios, porque ya llevan tiempo sin construir. El primer edificio que tiene que contener la nueva Biblioteca de Humanidades, un aulario, ampliación del aulario existente inmediatamente, digamos, justo al lado, y además una serie de despachos departamentales muy grande para 5 departamentos de la universidad. La arquitectura docente tradicionalmente ha sido una arquitectura muy rígida, en parte porque ha estado sometida a una normativa muy rígida y nos hemos encontrado con arquitectos que casi se conformaban con cumplir la normativa y con hacer una arquitectura rígida, tectónica, pesada, que le diera importancia a la institución. Nosotros somos de la opinión, y más en una facultad de humanidades, nosotros somos de la opinión que las nuevas tecnologías, los smartphones, Internet, han producido unos cambios tan radicales en los mecanismos de comunicación, en los mecanismos de transmisión de la información, que los esquemas tradicionales ya no valen. Frente a esa arquitectura rígida de clases todas iguales, de clases magistrales, nosotros creemos que hace falta una arquitectura más flexible, más diversa, más versátil, una arquitectura, y esto es lo fundamental, que no transmita confianza absoluta en la institución como institución que lleva años y años enseñando a los alumnos y que ya sabe cómo hacerlo, como toda la vida lo ha hecho, sino más bien una universidad que ofrece a sus alumnos y a sus profesores espacios diversos, insisto en lo de diversos, para que ellos encuentren modos de trabajar y de investigar en cuáles son las nuevas relaciones entre alumnos, los nuevos métodos de trabajo, las clases que antes eran grandes clases, aulas magistrales, se convierten en clases pequeñas, donde se producen mecanismos de trabajo en grupo, mecanismos de debate. La biblioteca, que antes era una biblioteca silenciosa, se ha convertido en una biblioteca donde hay muchas aulas pequeñas, donde hay muchas zonas de trabajo en grupo también que no son tan silenciosas.
Todas esas transformaciones requieren, en nuestra opinión, una nueva arquitectura. Una arquitectura, y esta reflexión nos llevó a ponernos a investigar en algo que nos parecía extraordinariamente atractivo, en cuánto somos capaces de hacer una arquitectura que a un tiempo sea sistemática, modular y repetitiva, porque ser sistemático, el sistema, la modulación, la repetición en arquitectura deriva en esta sistematización nos permite pues, convertir las aulas en despachos, los despachos en aulas, las aulas grandes en pequeñas. La sistematización sobre todo redunda en una muy fuerte economía de la construcción. No es lo mismo comprar 1000 ventanas iguales que comprar 35 modelos de 30 ventanas, ¿no?, distintas, ¿no? Pero al mismo tiempo, quizás trabajando de una forma pendular, queremos que sea una arquitectura que incide o que valora la excepción, que valora el gesto, que valora la diversidad, porque en ella encontramos pues, los mecanismos que hacen la arquitectura más humana, los gestos que buscan la naturaleza próxima, que buscan la luz, que ensanchan los pasillos para que en ellos ocurran cosas, que no es simplemente un pasillo que se pasa, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar un edificio donde, digamos, nos movemos algo así como al borde de la contradicción intencionadamente. Y desarrollamos un edificio en el que las crujías tienen el ancho de una clase y esas crujías se repiten en varias bandas en el aulario, pero sin embargo, ya lo veremos, las bandas no son paralelas y van creando espacios entre ellas diversos. La fachada es la repetición hasta la saciedad de los mismos elementos exactamente. Es una fachada concebida en términos de sostenibilidad, donde hay unas lamas que sombrean el edificio en verano, sobre todo, y permiten que se caliente en invierno. Esas lamas además tienen un componente descontaminante, que es una cosa, bueno, son componentes que tienen óxido de titanio, que lo que hacen es descomponer el ácido nítrico. Existe una casa que es Italcementi, que es el grupo al que pertenece Cemento Rezola, que tiene un componente, que tiene este producto con sobradísima experiencia, y existen ya algunos sucedáneos en los que todavía no confiamos, pero que seguramente pronto pues, habrá varias casas que lo hagan. El edificio va teniendo ventanas muy sistemáticas, muy repetitivas, solo tiene 2 ventanas, pero sin embargo estas ventanas están salpicadas porque nosotros queremos intencionadamente que el mensaje que transmita el edificio no sea el mensaje de la institución, la rigidez, sino sea más bien el mensaje de la diversidad. Incluso en la repetición queremos encontrar la poética de que la repetición nos lleva a que no se entienda muy bien cuántas plantas tiene el edificio, a que no se entienda muy bien a estos juegos, a esta ambigüedad en la escala. Estas ventanas producen pues, un gran ventanal en la biblioteca, producen espacios de trabajo, realmente, pero siempre con esta idea de que desde el exterior no se sabe muy bien, ¿no? Para hacer esta fachada para hacer el edificio se traen los pilares a la fachada, lo cual sería una magnífica tentación de hacer una arquitectura pesada, tectónica, que demuestra su fortaleza, y sin embargo esos pilares de fachada, que están todos en la fachada, se esconden detrás de esta superficie plegada de terracota. Incluso cuando llegamos al acceso, la fachada con sus pilares y con todo flota de una manera aparentemente mágica, no dejándonos entrever que esto es un objeto pesado, sino con esta ambigüedad de que es un objeto donde no nos importa la tectónica, no nos importa que se vea que el edificio es duradero, nos importa el movimiento, nos importa cómo de amable se encuentra el edificio en su entorno. Esta es la planta baja.
Estas son las tres crujías. Este lado de aquí es un aulario, es un edificio que se cruza, que se entra indistintamente desde el parque que desde la calle y desde esto. Estas son las tres crujías de aulas. Esta permanece recta muy dócilmente para llevarse bien con el edificio de al lado y permite que haya un paso aquí que conecta con el edificio de al lado. Estas, sin embargo, pues ya veis, se tuercen un poco para no mirar al testero, sino para mirar al parque que se va a encontrar aquí, y esta, sin embargo, se cierra un poco para facilitar el movimiento en el parque. En el otro lado tenemos la biblioteca, en la que hay una serie de aulas que disfrutan de la luz más dócil de norte. Son las aulas que tienen más tecnología, donde está la zona de videoteca, las salas de proyecciones, y aquí está la zona de trabajo, el acceso a la biblioteca. Hay un núcleo central, que es un hueco que cruza toda la biblioteca y que llega hasta el sótano, donde hay todavía algunas zonas de almacenamiento de la biblioteca, y que sobre él tiene un lucernario que focaliza la atención y organiza los tráficos de la biblioteca. En esta planta no es una planta de biblioteca en silencio, es una planta donde uno trabaja como quien está en un café, siendo razonablemente respetuoso con los de al lado, pero pudiendo hablar y haciendo trabajos en grupo. Nuestro edificio ofrece a un lado un espacio de doble altura que mira hacia el parque, hacia el futuro parque, debo decir, porque el parque está sin hacer todavía, y que tiene luz de oeste, y por el otro lado un edificio, un espacio más bajo, de una sola altura, que mira al este. Vuelve a ser la universidad que ofrece posibilidades. Uno llega a la biblioteca y escoge, quiero estar aquí o quiero estar allá. Me gusta estar en un sitio grande, prefiero estar en un sitio con el techo más recogido. Me gusta la luz de este, o por las tardes quiero estar aquí, por las tardes quiero estar allá, ¿no? Incluso, no sé si se ve muy bien, hay una cierta preocupación que en los sitios donde hay muchas mesas altas, de repente siempre hay un par o tres de mesas bajas con sofás, que vuelven a ser, además, este mensaje de dar una pequeña oportunidad a la variación, ¿no? Este es el aspecto que tiene el edificio. Esta es la caja de la biblioteca. Estamos en el lado del parque. Esta es una de las zonas digamos, del aulario, y este es el acceso desde el parque. Este es el acceso por delante. Aquí se ve cómo esta fachada con pilares de repente flota, cómo de repente hace aquí. Ahora lo veremos. Hay una parte que tiene una planta más que lo demás porque tiene una sala de instalaciones. Esto es el resultado de que esas crujías tan sistemáticas, tan modulares, tengan pequeños quiebros y tal. Este patio, que al final se explica por sí mismo, es un patio que está bien, que está abierto al parque y que pretendemos que se explique por sí mismo. Este es el espacio de doble altura de la biblioteca, es uno de los dos espacios de trabajo que está todavía a medio amueblar en esta fotografía. Debo decir que las fotografías que tenemos, las fotografías se están realizando en las fotografías del edificio, y no tenemos fotografías de todos los espacios, y de algunas las tenemos a medio amueblar. En esta parte de atrás es donde se produce ese otro espacio que tiene un uso equivalente y, sin embargo, unas condiciones de luz y de iluminación y espaciales muy distintas. Esta es la planta primera, donde se repite este esquema, pero este espacio entre zona de aulas aquí continúa con una pasarela para conectar con el edificio de al lado, porque estos dos edificios están compartiendo una misma facultad, la Facultad de Comunicación. Esta es la planta alta de la biblioteca, donde aquí hay un vacío, donde se ve ese espacio de doble altura que hemos visto. Aquí es donde están las escaleras y el lucernario arriba, y esta pieza es la que corresponde a una biblioteca más tradicional, donde almacenamos los libros haciendo de filtro entre la zona de trabajo y dejamos las zonas pegadas a la fachada junto a la luz natural como zonas de lectura. Una imagen de esa pasarela, de cómo esta arquitectura repetitiva permite estirarse en una pasarela casi como si no pasara nada, y permite generar, y cómo se encuentra cómoda, abrazada entre árboles y entre verde, cómo tiene grandes ventanales que miran a estos árboles. Una imagen de esa pasarela que conecta con el edificio anterior.
esta es la sala de lectura, estas son, digamos, el filtro de almacenamiento y la sala de lectura que disfruta de la luz natural, ¿no? Con mesas especiales. Un detalle de cómo, luego lo veremos, hay hecho un esfuerzo porque los urinarios y los lavabos y no sé qué tengan un consumo de alto bajísimo. Eso no está reñido con que los lavabos sean unos lavabos dignos, con unos acabados dignos. Una de las cosas que se hizo es repetir este acabado. Esto es una pieza que fabrica porcelanosa, que es el resultado de reciclar sus propios restos, ¿no? Y es la pieza que se extiende como pavimento a todo el edificio y que se extiende al baño y se extiende a las paredes del baño, allí donde hace falta, en las paredes, en una cierta voluntad de extender pocos materiales, haciendo que el edificio disfrute de la elegancia de tener pocas cosas. Sobre este edificio, que tiene 2 cajas, se produce yo diría casi otro edificio, se produce el tercer programa, que es en los despachos departamentales. Esto que es muy fácil de explicar, esto tiene un núcleo de comunicación aquí y se trata de una estrella de 5 puntas, 1, 2, 3, 4, 5. Cada una de ellas corresponde a un departamento de los necesarios. Esta estrella está deformada para adaptarse a la geometría del edificio y está deformada de tal modo que todos los departamentos quedan con orientaciones este-oeste. El resto de las cubiertas del edificio, estas de aquí, son cubiertas ajardinadas, de tal modo que se produce la sensación de que vuelve a haber, encima de la biblioteca y del aulario, vuelve a haber un nuevo plano que vuelve a ser el terreno ajardinado sobre el que se construyen los nuevos edificios. Esta es la imagen todavía con las plantas recién plantaditas y muy poco crecidas. Luego esto crecerá y tendrá un aspecto más frondoso, ¿no? Pero esta es esta imagen que efectivamente, donde uno casi no imagina que hay cosas debajo, sino encuentra, digamos, esta especie de suelo donde se produce esta nueva vida de los departamentos, del trabajo de los departamentos y de los investigadores. El lucernario, cuando asoma a este nuevo mundo, aparece como un objeto de cobre oxidado, casi como si fuera una escultura, que pretende casi explicarse como objeto que decora este patio o que embellece este patio, independientemente de que sea el gran foco de luz de la biblioteca. Esto se produce en todas las cubiertas, incluida la de la pasarela, y esto produce además este aspecto del edificio escalonado, diverso, en el que van apareciendo estas terrazas, que lo hace un edificio que no muestra claramente su forma, que se siente cómodo cuando uno lo percibe solamente parcialmente, que se siente cómodo relacionándose con los árboles y mirándoles, y que realmente produce esta sensación de que estudiar o trabajar en este edificio, relacionándose con estos jardines que lo envuelven, tiene que ser muy agradable. Por último, esta es la planta de cubiertas, donde tenemos un montón de paneles solares que no se ven desde ningún sitio. Nos pareció que nosotros queremos que los profesores que están en estas oficinas de aquí disfruten de esa especie de suelo ajardinado, pero no que estén viendo unos elementos tecnológicos que que nos parece que no aportan especialmente. Esto está previsto para una ampliación de los paneles solares, y hay un elemento, este de aquí, que tiene una planta más, donde continúa la fachada con un lenguaje parecido, que esconde una gran sala de instalaciones, no tanto como objetos puestos encima de la fachada, sino realmente objetos dentro del edificio. En esta imagen se ve muy bien cómo este es el elemento más alto que los demás, ¿no? Que no tiene techo, donde aquí aparecen un montón de instalaciones, ¿no? La manera más eficaz
de distribuir las instalaciones de un edificio hoy en día es separarlas, parte de ellas en el sótano, pero parte de ellas dejarlas en la cubierta. Entonces, esto no es sino un mecanismo de convertir esa sala de instalaciones gigantesca en parte del edificio. Evidentemente, esta sala de instalaciones nos permite que en el frente del edificio, donde el edificio se enfrenta a una rotonda que da acceso a la universidad y que da acceso a la ciudad de Getafe, el edificio es más esbelto, es donde vuela, es donde tiene la punta y es donde maximiza su condición urbana. Bueno, esto es una imagen que explica muy bien cómo digamos, la aparición de la sala de instalaciones no hace sino continuar el lenguaje de la fachada y cómo el edificio es un edificio que, abrazado por árboles, se siente digamos, muy cómodo con visiones parciales del mismo. Este es el sótano del edificio, tiene una parte de parking, una parte de instalaciones y una parte de depósitos, en la que este trapecio de aquí es el que está debajo del lucernario y que por lo tanto pertenece al espacio de la biblioteca, y de ahí se acceden a los distintos depósitos. Esta cosa de aquí, redondeada, es en este edificio luminoso, claro y tal, hay un espacio que es algo así como el cofre del tesoro, que es un espacio oscuro, con luz fría, donde están cuidados y conservados de la luz y de la temperatura y con mecanismos muy sofisticados los libros antiguos que posee esta biblioteca. Esto es una imagen sacada desde el sótano mirando hacia el lucernario, hacia arriba, que explica cómo esta potencia del espacio vertical que organiza toda la biblioteca. Esta es una imagen de esa especie de cofre del tesoro o de cámara del tesoro, donde están los libros antiguos, que no tiene más luz que la luz que hay sobre una... Bueno, en realidad va a haber dos mesas, aquí está solamente una de las dos, que es para poder consultar los libros. Este es un espacio al que se accede solamente en compañía de la bibliotecaria, porque los libros son valiosos, etcétera. La luz fría es una luz que baña los libros, de modo que la percepción que hay es que entre unas hojas de nogal la luz emana de los libros antiguos. Esto es una sección del edificio donde se ve esta dualidad entre el espacio grande y el espacio de trabajo alto y el espacio de trabajo bajo. Este es la zona de almacenamiento y la zona de lectura, y aquí se ve muy bien este plano donde volvemos a hacer, con cubiertas ajardinadas, un nuevo suelo ajardinado sobre el que están los departamentos y en el que está también esta sala de instalaciones que hace que esta pieza sea más alta. Y este es el objeto lucernario, ¿no? Una imagen de la biblioteca, de las escaleras bajo el lucernario, otra imagen de esa cubierta ajardinada. Y esta es una sección por las aulas, donde se ve esta sistemática de esta caja es idéntica a esta y es idéntica a esta en su crujía, responden a un aula grande, responden a pasillo más aula pequeña y responden a despacho, pasillo, despacho. Entonces esta flexibilidad que da genera el patio, y aquí entre estas genera el espacio entre el espacio del aulario. Esas barras, sin embargo, ya lo hemos visto, se quiebran, se rompen y generan aquí tenemos 1, 2, 3 y se extienden ¿no? Esas barras, cuando se abren, generan estos espacios que buscan la luz en diversos sitios. Estos espacios que además producen ensanchamientos y producen momentos donde se explica que no son solamente espacios de paso, sino que son también espacios de encuentro. Una imagen del acceso, del acceso, esta es la zona del aulario y esta es la zona, con un elemento que tiene que ver con que es un aparcabicis. La realidad es que no hay muchos alumnos que vayan a Getafe en bici, por la sencilla razón de que vienen en tren de cercanías y en Madrid está prohibido, salvo los fines de semana, utilizar el tren de cercanías con bici, a diferencia de otros países europeos.
Entonces, nosotros hemos puesto una batería muy grande de bicis que sospechamos que va a estar utilizada relativamente, porque eso nos llevó a hacer un diseño especial, diseño del que la verdad es que estamos muy orgullosos, que tiene dos componentes. Primero, permite aparcar las bicis de forma muy densa, cosa que cualquiera que tenga bici en San Sebastián sabrá que es extraordinariamente necesario, porque los malos aparcabicis hacen que haga falta docenas de metros cuadrados para aparcar solo 15 bicis, ¿no? Y la otra es que su aspecto de conjunto, como de objeto escultórico, hace que casi, el aparcabicis está bien ahí, casi aunque no tenga ninguna bici, ¿no? Una imagen más del edificio. Bueno, por último, y muy brevemente, porque yo creo que ya vamos un poco, voy a hacer un repaso rápido de los aspectos de sostenibilidad que tiene el edificio, un repaso rápido de los puntos LEED que da la certificación. La certificación no es otra cosa. La certificación tiene, aquí se explica, la certificación tiene, lo que certifica es que el edificio es un edificio muy sostenible y se basa en 6 aspectos que responden a los aspectos de sostenibilidad que hemos visto antes, que llamados un poco distinto: parcelas sostenibles, eficiencia y uso de agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior, innovación y diseño. Y en cada uno de estos aspectos va pidiendo cosas y dando puntos. Si usted ahorra un 10, le damos un punto; si ahorra un 20, le damos 2 puntos, etcétera, etcétera. Entonces usted va a la tabla de puntos y saca suficientes puntos, le certifico el edificio. Si lo hace mejor aún, pues se le doy la certificación en grado plata. Si lo hace mejor aún, en grado oro, y si ya saca el 90 y tantos % de puntos, le doy en grado platino y convierto su edificio en un edificio ejemplarizante, digamos, a nivel mundial, de hecho, en realidad. Nosotros, que comenzamos prometiendo que lo certificaríamos, es verdad que durante todo el proceso nos hemos repetido muchas veces, le prometimos al rector el edificio más sostenible que pudiéramos, y lo haremos. Y hemos estado, digamos, haciendo el ejercicio de introduciremos todas las cosas. Eso nos llevó a que a lo largo del proceso hemos podido ir mejorando los puntos. En este momento va a ser grado platino. No sé muy bien qué le ha pasado a esto. En este momento va a ser grado platino y evidentemente todo el mundo está encantado de colgarse medallas, el rector está estas cosas. Una de las ventajas de las medallas es que generan mucho optimismo en todo el mundo, huelen a éxito, ¿no? Voy a pasar, porque es relativamente aburrido, voy a pasar muy rápido, pero para que se vea todos los aspectos en los que se incide. Primero, la selección de la parcela. Es más ecológico construir en una parcela donde había construcciones anteriores que construir talando un bosque, evidentemente. Promoción del transporte público y alternativo. Tenemos el edificio en un sitio donde hay transporte público próximo, tenemos los aparcabicis y tenemos unas vías peatonales. Promoción del transporte alternativo. Se reservan las mejores plazas de aparcamiento para aquellos profesores o trabajadores que tengan coches ecológicos. Se reservan las mejores plazas de aparcamiento para aquellos que vengan coches compartidos de 3 o más personas. Se hacen además unos vestuarios para que los ciclistas puedan cambiarse o puedan incluso ducharse, los ciclistas que vienen, la gente que viene en bici. Se valora que no se agote con edificaciones solar, sino que se libere espacio alrededor del edificio, y se valora que ese espacio esté ajardinado. Se valora también que se limite la escorrentía. La escorrentía, esto viene a ser el terreno natural, es un terreno permeable. Cuando uno edifica y hace muchos pavimentos, entonces no permite que el agua baje al terreno, y entonces modifica el estado hídrico del terreno. Es más ecológico permitir que el agua, permitir que a través de zonas verdes y pavimentos permeables el agua entre al terreno. Entre otras cosas, por otra razón, porque los pavimentos duros, sobre todo si son oscuros, producen un efecto que se llama isla de calor, que es muy fácil de entender cuando uno imagina,
que, por ejemplo, en un aparcamiento asfaltado negro puede haber 3 o 4 grados de temperatura más que cuando uno está en un jardín a solamente 300 metros. Entonces, el hecho de que estemos ajardinando alrededor, el hecho de que hagamos cubiertas vegetales, todo eso facilita que el edificio esté en un entorno de temperatura amable. Evidentemente, ya lo hemos explicado, a nosotros nos gusta este edificio que disfruta del parque próximo, más allá de la cuantificación, ¿no? Además, la jardinería no es una jardinería cualquiera, es una jardinería que respecto a una jardinería normal ahorra más del 50% de agua. Eso es una cuestión sustancialmente de selección de especies. Además, las cubiertas vegetales tienen especies con un consumo ridículo de agua. Hay un gran aljibe en el sótano donde se acumula toda el agua de lluvia de las cubiertas y ese agua se utiliza para jardinería, minimizando aún más el consumo de jardinería. Los inodoros, los lavabos, etcétera, están escogidos para llegar incluso a consumir la mitad, del 50% y 40% de ahorro respecto a los estándares. Hay un 30% de ahorro energético respecto a un edificio estándar también, en parte porque tiene unas orientaciones razonables, y digo razonables porque evidentemente no son las orientaciones óptimas. Ya veis que las barras de las aulas están torcidas y no tienen exactamente la misma orientación. No se trata de poner todas las hamacas mirando al sur, se trata de hacer las cosas razonablemente bien. A nosotros nos importa muchísimo más que este patio tenga el aspecto que tenga y que mire al parque en vez de mirar aquí a un testero. Nos importa muchísimo más que optimizar un poquito más la orientación. La biblioteca disfruta de este y de oeste, ya lo hemos hablado, y disfruta también de la luz de norte. La fachada está pensada en términos de sostenibilidad. Como la universidad, tuvimos la suerte que el Departamento de Termodinámica de la universidad nos hizo una simulación de soleamiento fantástica, que consiste de la que se deducen estos gráficos. Estos gráficos, esta línea de aquí es en verano, esto es por la mañana y por la tarde, y esto es en invierno por la mañana y por la tarde. Esto es una fachada este donde por la mañana durante todo el año le da el sol y luego está en sombra el resto del año. Esto es una fachada suroeste donde le da el sol por la tarde. Pero aquí ya se ve que en las horas centrales del día, en verano, son estas de aquí. En verano, en las horas centrales del día, no da el sol, que eso nos perjudica, y sin embargo en invierno, que ayuda para calentar el edificio, en las horas centrales del día sí lo da. Cuando lo trasladamos a otras fachadas, se produce que están perfectamente protegidas en invierno y más esto. Estas manchas raras se deben a que es tan bueno el programa que incluye incluso la sombra que le hacen el edificio, digamos, el ala de al lado, etcétera. La fachada es una fachada con un aislamiento muy fuerte, con unas piezas ventiladas, digamos, de terracota ventiladas, con unas lamas horizontales que protegen mucho en verano cuando el sol es vertical. Este es el sol de invierno más horizontal, que permite que esté bañada, y sin embargo están más escondidas del sol en verano. Además tiene persianas que en la biblioteca tienen control remoto. Esto es una simulación en la que está hecha a lo largo de todo el año, las 12 del mediodía, en un trozo de la fachada. Ahí no sé si esto ahora. A ver si consigo que... Pues no lo vamos a perder, las cosas de la tecnología. Bueno, en esa simulación, una especie de vídeo donde se ve muy bien cómo en verano la fachada está muy sombreada y en invierno está muy soleada. Tiene unas instalaciones sofisticadas, donde uno de los grandes inventos consiste en los recuperadores de calor. Los recuperadores de calor no son otra cosa que yo caliento un edificio a 22 grados y fuera hace 3 grados, cuando tengo que recuperar, o sea, cuando tengo que sacar calor para ventilar con aire nuevo, saco calor a 22 grados y meto calor a 3 grados que tengo que calentar. Entonces el recuperador de calor lo que hace es
a través de enfriar ese calor que saco, ese aire a 22 grados que saco, utilizar ese aire para precalentar, eso genera un ahorro energético tremendo. Hay controles de ventilación por CO2 que permiten no sobreventilar, sino que solamente se ventila cuando hace falta para tener unos niveles de CO2 adecuados. Hay controles de iluminación que apagan las luces cuando hay suficiente luz natural. Hay controles de presencia que permiten bajar la ventilación y apagar las luces. Cuando se abandona un aula y el aula se queda vacía, que normalmente el último no apaga la luz. Son medidas para evitar el mal uso del edificio, en realidad. Hay una monitorización de las instalaciones y de sus consumos muy fuerte, y eso permite ver cómo están funcionando y detectar dónde hay posibles derroches. La producción de energía utiliza energías limpias, utiliza energía geotérmica, por ejemplo, que ya lo hemos hablado. Lo que utiliza es el hecho de que el terreno está a 14 grados para sacar y meter calor en el terreno y con eso hacer que el suelo, tener una calefacción por suelo radiante durante el invierno, que a su vez es suelo refrescante en verano. Tenemos paneles fotovoltaicos que generan electricidad. A su vez hay unos poquitos paneles de energía solar térmica para producir agua caliente, pero es que este edificio no tiene agua caliente salvo en las duchas de los ciclistas. Se hace un uso exhaustivo, se hace un control exhaustivo de cuánto somos capaces de reciclar, y esto sobre todo es útil para invitar a las empresas a reciclar. Cuando uno le preguntan cuánto porcentaje reciclado tiene su baldosa y dice, pues no sé, y dice, bueno, pues voy a comprar la del de al lado que me dice que tiene 70% de reciclado, enseguida se ponen las pilas y se ponen a averiguar. Entonces todo eso lo que hace de alguna manera es excitar a la industria o motivar a la industria a pensar en hacer las cosas con ciertos, aumentando el porcentaje de reciclaje de sus productos, etc. Bueno, más productos reciclados. Se reutilizan las tierras. Como nosotros sabíamos dónde iba a haber que hacer rellenos en el futuro, en el resto del ámbito, las tierras de excavación las dejamos allí donde había que hacer rellenos definitivos, no hubo que llevarse a vertedero, más que la poca tierra que se encontró que estaba contaminada. Esto tiene dos ventajas: la primera, que no consumes energía, que es más barato, no te lo llevas a vertedero, pero la otra es que la tierra no solo es tierra, tiene semillas, tiene pequeños animales, y entonces cuando tú no trasladas la tierra de un sitio a otro, estás manteniendo el mismo microecosistema, digamos, que había en Getafe, lo dejas al lado y ya está, no te llevas la tierra de Toledo a Palencia y de Palencia a Pamplona. Las maderas, hoy en día ya hay sistemas por el que las maderas tienen sellos que no vienen sino a decir, no tanto que sean muy ecológicos, sino que están hechos por gente que no provienen de deforestaciones masivas, sino que provienen de gente que tiene negocios donde cuando tala los árboles los va reforestando de una forma razonable. Entonces se trata de poner maderas que tengan esos sellos. La certificación valora que los productos sean locales. Esto viene a ser volver a esta cosa de que aquí, cuando necesitábamos un mármol, cogíamos el mármol de Marquina, que estaba aquí al lado, y no nos íbamos a comprar un mármol a Sudáfrica, ¿no? En realidad es más razonable utilizar piedras y utilizar productos próximos para evitar, transportes. Cuida la calidad del aire interior, garantiza tasas de ventilación, permite que los usuarios tengan ventanas practicables. Una de las cosas que tiene la certificación americana es que confía mucho en el usuario, le deja abrir ventanas, apagar luces, y no es: este edificio es inteligente, usted cállese que el edificio funciona solo. Valora la iluminación natural. Una cosa muy importante, valora que haya vistas sobre el exterior. Valora que haya control térmico. Bueno, el control del humo de tabaco no es otra cosa que poner unas zonas de fumadores a la salida del edificio, por cierto, próximas a las entradas y dignas, porque en el edificio no se puede, ¿no? Y dignas, con unos bancos y tal, y con la única condición de que no estén tan pegadas que sea sospechoso de que el humo vuelva a entrar, pero a eso le llaman 8 metros, tampoco es, ¿no?
Se valora que los usuarios tengan control sobre la temperatura con termostatos, que tengan control sobre la iluminación, pudiendo encender y apagar luces. Y durante la construcción se hace un plan de calidad ambiental que, por ejemplo, obliga a cerrar los conductos de ventilación que en muchas obras, desgraciadamente, para cuando se termina la obra, los conductos de ventilación se han llenado de todo el polvo de obra, que luego durante años y años se va meneando por el edificio, ¿no? y va manchando los filtros. Este tipo de cosas, que son más bien de buena construcción, digamos, son obligatorias. Controlar los productos tóxicos para que estén tratados razonablemente dentro de la obra, que las farolas no tengan contaminación lumínica. La contaminación lumínica es las farolas que alumbran hacia el techo, que hacen que, por ejemplo, en Madrid, cuando está nublado, está como iluminado el cielo. Todo eso es energía desperdiciada y, además, ya lo hemos dicho, las lamas tienen este componente descontaminante. Hay unos puntos de recogida para reciclar, digamos, se cuida que no haya productos contaminantes. Hay otro plan de prevención de la contaminación que obliga, pues, a tener cuidado con los ruidos, a tener cuidado con el polvo, a cuidar los árboles, que les obliga a hacer a los constructores a construir razonablemente bien. Les obliga a que las maquinarias de corte tengan agua para no echar polvo y que ese agua se recoja. Les obliga a que los restos del hormigón, que normalmente se tiran de mala manera y acaban, se guarden en unas cubas. Este tipo de cosas que son casi, diría yo, que las deberíamos hacer sin necesidad de pretender que esto sea muy ecológico, pretender ninguna certificación. Y por último, hay un plan de gestión de residuos en la obra que en España es una cosa fácil de hacer y que hasta el 75% de residuos son capaces de evitar que vayan al vertedero. Hay una serie de cosas ejemplarizantes. Yo la única que destacaría es que valoran que la universidad haga propaganda a los usuarios de por qué el edificio es ecológico y de cómo deben usarlo, ¿no? Y, bueno, por último, simplemente decir que efectivamente todo esto son muchas cosas. Todo esto son, todo esto es algo así como desmenuzar el problema, pero vuelvo a lo que decía al principio. A nosotros nos incomoda mucho ver que determinada gente, detrás de todos estos éxitos, incluso detrás de estas medallas, esconde una arquitectura muy vulgar, muy poco pensada, una arquitectura muy poco pensada, desgraciadamente, no por incapacidad, sino porque los sistemas de trabajo que pretenden una eficacia del rendimiento económico del estudio no les permiten reflexionar más. Y nosotros seguimos pensando que la arquitectura la hacemos para los usuarios, la hacemos para los hombres, que todo esto está muy bien, pero que nosotros seguimos anhelando que la gente, después de utilizar este edificio, mire de reojo y diga qué bien está el edificio. La verdad, sí que está muy bien, aunque sea sin saber por qué. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación que acabas de hacer. Yo quería ahora dirigirme al público para ver si hay alguna pregunta. Creo que hay un micrófono disponible que se puede facilitar al patio de butacas. A ver. Bueno, mientras se gestiona el tema del micrófono y se va animando la gente, yo te tenía que hacer una pregunta, Juan, retomando un poco la metáfora de la playa, que me ha gustado mucho, y también teniendo un poco en cuenta el carácter de todas estas jornadas en las que siempre está presente la reflexión sobre la ciudad. A mí me parece que la metáfora de la playa también es una buena metáfora de cómo ha ido creciendo la ciudad tradicionalmente, un poco como las playas de la playa, donde hay probablemente órdenes que se van superponiendo
y que van generando tramas diferentes, que además van cambiando a lo largo del tiempo, igual que en la playa las toallas se van moviendo según va pasando el día. Sin embargo, es verdad, con la misma reflexión que hacías con el tema de la sostenibilidad, que recientemente la gestión urbanística se ha hecho o se ha enfocado desde diferentes disciplinas con una metodología muy racional. Yo creo que nunca antes en la historia tantas personas y tantas disciplinas diferentes han pensado la ciudad y, sin embargo, nunca antes la ciudad ha llegado a ser probablemente tan banal como lo es ahora. O al menos esa es la reflexión que muchos nosotros hacemos. Da la sensación de que la ciudad, la arquitectura ya solamente se le da una presencia simbólica, edificios con envoltorios bonitos, pero vacíos de cualquier intencionalidad urbana. Y en ese sentido, y como estamos en una crisis que nos va a obligar a repensar las cosas, yo te quería preguntar, ¿cuál crees tú que es la reflexión que se tiene que hacer desde la arquitectura para la ciudad? Bueno, a ver, yo creo que somos víctimas de un mal modo de hacer el urbanismo en España. Yo he tenido la oportunidad, trabajando en Alemania, de ver cuáles son los procedimientos por los que se hace urbanismo en otros países de Europa. Y el urbanismo se hace más por sistema de proyectos. Se hace primero un master plan de una zona, pero que realmente es un proyecto con una maqueta, con alguien que explica por qué es así y no de otra, y se hacen concursos donde uno enfrenta a un modelo de barrio a otro modelo de barrio. Y entonces el tuyo será de una manera, el mío será así, alguien tendrá que decidir, será mejor o peor, pero ahí hay una confrontación de ideas. Desgraciadamente en España esos concursos casi no existen. Existen concursos de méritos donde lo único que se valora es la experiencia y donde una persona que voy a exagerar, una persona que ha destrozado 25 barrios tiene mucha experiencia y por lo tanto tiene derecho a destrozar el barrio número 26. No, con esto no quiero decir que todos los urbanistas en España sean muy malos. Lo que quiero decir es que el procedimiento de que se empiecen a confrontar ideas cuando ya tenemos las parcelillas hechas y de lo que estamos hablando es de casi de cómo hacemos las fachadas, frivoliza mucho la construcción de la ciudad. Y efectivamente, en términos de sostenibilidad, cómo es la ciudad es muy importante. No podemos estar volviéndonos locos a hacer cosas para reciclar un poquito más de materiales cuando en realidad estamos haciendo manzanas en las que no puede haber ventilación cruzada. El otro día enseñaba yo los apartamentos de Marruchipi diciendo, lo primero de todo, que tuvimos la suerte de que el concurso era urbanístico y arquitectónico. Y entonces nos permitía primero diseñar un edificio que con las condiciones de confort y de que nosotros deseamos y luego hacernos a medida un documento urbanístico. Eso desgraciadamente en España es poco. Y lo que sí que se produce es que en ese proceso muy sistemático, muy de manchas de colores, muy de coeficientes, muy de tal, bueno, pues aparece un documento más, que es el documento de ambiental, pero que casi se le da tratamiento de un trámite molesto para salvar ante las administraciones y tal. Y entonces, no sé muy bien con esto. También diré que no creo que antes se hacía una ciudad magnífica. Yo creo que de la ciudad bastante mala que se hacía en otras épocas hemos conservado las cosas que más nos gustaban, las que no las hemos conservado, y hay cierta idolatración de las cosas cuando tienen a partir de 100, 150 años, ¿no? que bueno, que no necesariamente debe ser así, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer esfuerzo en buscar mecanismos que permitan reflexionar sobre la ciudad y pensar sobre cómo debe ser la ciudad y confrontar ideas sobre cómo será la ciudad, ¿no? Y de esos yo creo que tenemos demasiado pocos en este país por el método de funcionamiento, que no sé lo fácil que es de cambiar, por otra parte, ¿eh?
Nosotros cuando hacemos urbanismo nos aburrimos de coeficientes, de no sé qué. Nosotros estamos encantados con un parque lineal y no sé qué que hemos hecho y nos da la impresión de que solo nos interesa a nosotros, que aquello no le interesa a nadie, que solo va de coeficientes, de tal, de manchas de color, de no sé. Yo tengo un poco esa sensación, ¿no? ¿Alguna pregunta del público? Señor Beldarrain, ¿puede usted decirnos cuántos edificios hay en San Sebastián con certificación LEED o con posibilidades de obtenerla? Ninguno. No, ninguno. A ver, en España hay, pues no sé, hay 20 edificios certificados en toda España. En Europa, no sé, a lo mejor 80, 90. En España me parece que hay 4 LEED platino, de los cuales 2 están en el País Vasco, debo decirlo, porque en eso sí estamos por delante de otros, afortunadamente. Pero son 4, o sea, sacar LEED platino es una cosa extraordinariamente excepcional, o sea, es una medalla, podéis imaginar, el señor rector está como no te lo dan el día que acabas el edificio, porque o sea, del todo te lo dan cuando ya después de un año has demostrado que todos esos ahorros son verdad, lo cual me parece bastante bien, para que no sea, ¿no? Vosotros pensar que es una cosa mundial y entonces lo haces aquí, lo haces con determinada seriedad. Yo estoy seguro que si lo haces no sé, nosotros tenemos la experiencia de estar en Argelia, si haces un edificio LEED en Argelia, pues les tienes que vigilar muy de cerca para que sea verdad todo lo que dicen que están haciendo, ¿no? Entonces, pero sí es verdad, es una cosa muy excepcional y es una medalla. Bueno, pero yo sí he querido que esta charla tenga que ver con que efectivamente esto es así. Yo creo profundamente que esto nos ha ayudado a mejorar nuestra arquitectura, creo profundamente que nos ha ayudado a ser más sensibles, que nosotros hemos adquirido hábitos de hacer las cosas de esta forma más razonable, independientemente que nos estemos certificando o no, pero también creo que toca paralelamente insistir mucho en que, bueno, que las certificaciones son lo que son y que la arquitectura se tiene que defender como objeto cómodo, atractivo para el usuario. O sea, si realmente los alumnos yo les repetía muchísimas veces, sobre todo con las instituciones grandes pasa que cuando estás hablando con el departamento de obras, que también es el departamento de mantenimiento, los de mantenimiento, yo les decía, son un poco como la señora de la limpieza, que le preguntas cómo debe ser una clase y te dice fácil de limpiar, ¿no? Entonces ellos sueñan con un edificio que se mantiene solo y entonces ya no necesitan trabajar. Yo a veces les digo que si tienen ganas de irse al paro, que tienen que ser felices de que el mantenimiento es lo que les da trabajo a ellos, pero bueno. Y entonces los alumnos y los profesores son una especie de gente que no hace más que darle problemas y tal, y entonces desgraciadamente te encuentras repitiéndoles, oye, perdona, nosotros no estamos haciendo el edificio para que se limpie bien solo, está bien que se limpie bien, que se mantenga, que consuma poca energía, estamos haciendo el edificio para que los alumnos y los profesores lo usen adecuadamente, sean cómodos y sean un poco más felices porque están en un entorno que, ¿no? Y ese es el objetivo principal. Lo otro es parte de la cosa también, ¿no? Pero bueno, es verdad que los procesos amplios con muchos frentes desfocalizan, ¿no? Diré, lo he contado brevemente, diré que una de las experiencias que nos ha resultado muy positiva de esto es que efectivamente el hecho de estar haciendo un edificio LEED platino, que sea el primer edificio certificado universitario de España, con lo cual ya estamos haciendo una cosa, ¿no?, que va a ser uno de los 5 o 6, para cuando lleguemos será 5 o 6 únicos de España que tienen esa certificación, genera una especie de optimismo en todo el equipo de que estamos haciendo algo verdaderamente grande, ¿no?, que a nosotros, como líderes del equipo de dirección, pues nos resultaba útil. Yo se lo comentaba a Marta en los innumerables viajes en los que me ha acompañado, en las innumerables horas que hemos metido para cuidar que este edificio sea así, que eso nos ha servido pues para que esa actitud positiva general ayude a tomar decisiones y a que el edificio sea pues un poco mejor
de lo que hubiera sido de habernos encontrado otro estado de ánimo en los equipos de trabajo. ¿Más preguntas? Sí, me duele. Casi se duerme, ¿no? Todos los logros que usted ha conseguido para lograr el certificado ¿le ha supuesto una investigación a usted y a su equipo simplemente? ¿Son investigaciones que ya se hacen en el Estado español o son investigaciones que usted ha tenido que traer del extranjero? Bueno, vamos a ver. El motivo por el que la Asociación de la Construcción Verde Americana hace la certificación, de alguna manera, es en una tremenda confusión sobre qué es realmente un edificio verde. Muchos de los edificios que se propagandean por ahí como bioedificios, edificios verdes, no aguantarían ni 2 minutos el filtro de la certificación. O sea, que al final le pongamos llamamos vulgarmente, o sea, que le pongamos una fachada vegetal a un edificio y tal, no lo convierte en un edificio súper sostenible. Y si eso además hace que el edificio es en deterioro de su arquitectura o de los usuarios, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Sí estoy de acuerdo con que se hagan cosas en las que se investiga, lo hemos hecho en Fojansa y lo hemos hecho en Azkoitia, ¿no? Pero la Asociación de la Construcción Verde Americana monta la certificación para estandarizar lo que ellos creen que vamos a hacer unos estándares para que quede claro lo que es un edificio sostenible y lo que no. Y tiene mucha bibliografía sobre cómo alcanzar y por qué esos créditos. Cuando nos metimos en este lío, nos pusieron a unos asesores que teóricamente nos lo iban a dar todo mascao, ¿no? Lo cierto es que los asesores, como pasa muchas veces, nos ayudaron muy poco. Y al final fuimos nosotros, con un tremendo voluntarismo, los que nos bajamos de internet todo el manual en inglés, porque no lo hay en castellano. Luego me parece que lo encontramos en castellano, traducido en algún país de Sudamérica. Y nos lo empollamos y nos empezamos a hacer, dice, bueno, vamos a intentar aplicar todo esto. Empezamos a hacer pequeñas variaciones sobre el edificio y empezamos a descubrir que el edificio invitaba a rodearlo de parque y de árboles y a mirar al parque y no sé qué, y entonces empezamos a encontrar que aquello era una maravillosa coartada para hacer las cosas como a nosotros nos gusta hacerlas. Pero sí es verdad que hicimos un esfuerzo, pero hicimos un esfuerzo del que estamos encantados, que tiene que ver con aprender por qué un edificio es sostenible, qué cosas podemos hacer para que un edificio sea sostenible, un esfuerzo que lo aplicamos a otros proyectos, ¿no? Pero la sociedad está muy globalizada, el acceso a esa información es muy fácil, está en Internet y efectivamente está producido por los americanos, está traducido, yo creo que traducido al castellano en concreto por algunas asociaciones sudamericanas donde hay, digamos, de algunos países donde hay varios edificios americanos certificados, ¿no? Y teóricamente uno tiene la ayuda de unos muy buenos asesores. Ahora hemos descubierto, o hemos ido descubriendo por el camino, que hay buenos asesores y malos asesores, como en todo, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos unos primeros con los que no estábamos muy contentos y unos posteriormente, que son los que llegaron a conseguir que alcanzáramos el grado platino, con los que tuvimos una colaboración magnífica, ¿no? ¿Hemos investigado? Sí, hemos investigado, pero estamos encantados. Investigamos cada vez que tenemos un proyecto nuevo. Nosotros, una de las razones por las que hacemos concursos en el estudio muchas veces es porque el concurso es de un tema en el que nunca hemos trabajado. Entonces dicen, mira, un cementerio, vamos a hacer un concurso en un cementerio, ¿no? Y entonces nos ponemos a investigar sobre cómo son los cementerios, cómo nos gustaría, pero porque es que nuestro trabajo nos gusta mucho. Claro, en el fondo, lo que vienes a decir al final es que para hacer construcción sostenible lo que hay que hacer es pensar fundamentalmente en hacer arquitectura. Sí,
Sí, yo creo que, a ver, la arquitectura, vamos a ver, la arquitectura que tiene una buena relación entre los esfuerzos y los logros, no la que hace mínimo esfuerzo para no tener costo mínimo, sino la que tiene una razón, o sea, la que cuando hace un esfuerzo de invertir dinero es porque realmente detrás hay un logro que tenemos claro que merece la pena. La arquitectura que podríamos llamar razonable, la que era la buena arquitectura de toda la vida, es una arquitectura muy sostenible. O sea, cuando uno analiza por qué la arquitectura tradicional de los sitios es una arquitectura muy sostenible por la sencilla razón de que ha habido generaciones de gente que se ha equivocado dónde poner el caserío y al final, pues el caserío y al final acaba uno poniendo el caserío en un sitio soleado, ventilado, no sé qué, no sé cuánto, y acaba encontrando, a través de esta cosa de error, acierto, se ha ido aprendiendo en cada clima, en cada situación, cuál es la forma razonable de no necesitar pues mucha protección de la ventilación. Mucho más problema tenemos cuando hacemos arquitecturas importadas, cuando llegamos a los países árabes y entonces queremos hacer un muro cortina todo de cristal, y aquello cuando fuera hace 48 grados y pega el sol, pues aquello efectivamente entra en un estado crítico, es muy difícil. Entonces, a lo mejor es que nunca debimos hacer esa gran fachada de cristal, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con las arquitecturas importadas. Por eso las arquitecturas, yo creo que tienen que ser respetuosas con la arquitectura autóctona en una cierta relación, por una parte de buen vecino y por otra parte de querer aprender de lo que la arquitectura, de lo que por este procedimiento de fallo y error se ha ido haciendo bastante bien durante muchos años, ¿no? Sin por supuesto, ya habéis visto la arquitectura que hacemos sin defender el folclorismo, evidentemente. Pero sí, la arquitectura sensata, la que llamamos buena arquitectura, pues luego la analizas y es bastante sostenible. Y pasa más fácilmente los filtros de la certificación, un edificio que está bien, que nos gusta, que es cómodo, que es confortable, que muchos edificios llenos de gadgets tecnológicos puestos por ahí para que se vea lo ecológico que es, ¿no? ¿Alguien se anima? Quiero agradecer el hecho de la charla que nos has dado, porque muchos que somos, digamos, principiantes en esta materia, pues realmente ha sido una lección, iba a decir una docta lección. Muchas gracias. Aquí el tema yo lo planteo ahora de otra manera, no digamos de la sostenibilidad del edificio, sino el tema de costos. Realmente, primero, espacios, no hay tantos. Creo que realmente da la sensación de que todo esto se puede hacer en espacios, digamos, libres, pero aquí el tema es, si no tenemos espacios, ¿cómo se puede conseguir certificado LEED? Y segundo, ¿qué costo tendría? Porque entiendo que serían unas reformas realmente casi inaccesibles al día de hoy. No lo sé. Bueno, una de las cosas que demuestra este edificio es que eso no es así. Nosotros cuando habíamos hecho ya el anteproyecto de este edificio, tuvimos una reunión clave con el rector de la universidad, con el gerente y con todo el equipo directivo, en el que efectivamente aparece la pregunta del millón: ¿cuánto cuesta este edificio? Y nosotros le dijimos que este edificio costaba 20 millones de euros. Inmediatamente nos hicieron la pregunta, nos dijeron: no tenemos 20 millones de euros, ¿cómo hacemos para hacer este edificio más barato? A lo que nosotros le contestamos que con los estándares que tienen en los edificios en la universidad, estándares a los que es muy difícil que sobre todo los profesores quieran renunciar, la manera más eficaz que tenía de hacer un edificio más barato era hacerlo más pequeño. Si hacía un edificio la mitad de grande, le costaría la mitad de precio. Pero que si quería hacer el edificio de 25.000 metros cuadrados que nos había propuesto, que le costaría ese dinero.
La siguiente pregunta inmediata que nos hizo es, bueno, ¿y esto de que sea certificado LEED, cuánto más nos va a costar? Y nosotros entonces no lo sabíamos. Y lo habíamos tratado de averiguar por ahí. Y dijimos, a nosotros estimamos que nos costará solamente un 8% más respecto al costo del edificio. Uno de nuestros empeños durante todo el proceso fue conseguir que el edificio no costara un duro más por metro cuadrado que el anterior que había construido la universidad, y conseguir demostrar que somos capaces de hacer edificios muy sostenibles, que somos capaces de hacer edificios muy ambiciosos en su calidad arquitectónica, y que somos capaces de hacerlos por el mismo precio que los edificios que había estado haciendo hasta ahora, que por cierto son los edificios con unas calidades altas. Seguramente no somos capaces de hacer edificios LEED a precio de vivienda de protección social, ¿no? Pero sí a precio de edificio público de los que se han hecho en España, y mucho más baratos. Lo cierto es que cerramos el presupuesto del proyecto en 19,5 millones, que era algo más bajo que el ratio por metro cuadrado del edificio último construido en Getafe, con lo cual nosotros estábamos con nuestra promesa cumplida. Lo cierto es que nos encontramos, fruto de la crisis, con una empresa constructora que dijo que ellos eran capaces de construirlo por un 37% menos, con el consiguiente riesgo de que la cosa se atasque a mitad de obra, porque aquello es inviable hacerlo por ese dinero, ¿no? Porque la universidad inmediatamente nos dijo que ya el resto del dinero ya se lo había gastado en otra cosa. Y eso nos llevó a un proceso de ser pues relativamente benévolos, de tener mano izquierda, dejarle a la empresa constructora que cambiara ciertas cosas, que bajara ciertas, todo con la condición de tener nosotros el control, ¿no? De ese 37%, al final han recuperado un 1% solamente. No sé si llega al 1%. El edificio ha costado, no llega a 14 millones de euros. El ratio por metro cuadrado que ha costado este edificio es ridículo. Ha costado 850 euros por metro cuadrado, cuando se espera que costara 1.100, 1.200, 1.400. Es una cifra que se maneja en los estándares muy a menudo. Nosotros estamos también muy orgullosos de eso, de que hemos conseguido demostrarnos a nosotros mismos que todo esto no es digamos, una filfa de inyectar dinero, ¿no? Y somos muy conscientes que cuando nosotros le decimos a alguien que lo que vamos a hacer es no llevar las tierras al vertedero y las ponemos aquí al lado y tal y cual, eso nos cuesta a nosotros esfuerzo de pensar, pero ahorra dinero a todo el mundo, y sabemos que a eso nos van a decir que sí. Somos también conscientes que cuando decimos que hay que poner paneles fotovoltaicos, pues aquello requiere una inversión inicial que se amortizará lentamente y tal igual, inversión inicial que a lo mejor nuestro cliente no está dispuesto a hacer, ¿no? Y somos muy respetuosos con que no queremos que esta arquitectura sea más cara. Contestándote a otra parte de la pregunta, casi cualquier proyecto, en cualquier situación difícil, bien planteado, puede ser un edificio certificado LEED. Puede ser un edificio con un grado de sostenibilidad alto. Porque se mide respecto a tu capacidad de hacer. O sea, no se trata de hacer el edificio ideal, sino que de las cosas que has podido hacer, has hecho casi todas, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay proyectos más limitados. De hecho, hay certificaciones LEED especiales para rehabilitación. Ahora han sacado una para hospitales, que era una cosa impensable. Los hospitales son unas máquinas de consumir energía tremendas, porque se prioriza absolutamente la higiene, el control sanitario y tal sobre los ahorros energéticos, y entonces aquello está hiperventilado a unas temperaturas, no sé qué, entonces aquello consume muchísima energía. Hay ahora certificaciones LEED para hospitales. Nosotros estamos haciendo un concurso ahora de un hospital en el que estamos planteando que se pudiera hacer, ¿no? Entonces, a nosotros esta experiencia nos ha servido para darnos cuenta de que muchas de las cosas son bastante razonables, no cuestan mucho dinero, se pueden hacer, y que seguramente lo que hay que hacer es hacerlas así, que están un poco mejor y ya está. Pero no venimos ni somos muy hippies, ni queremos meterle miedo a nadie, ni que nosotros simplemente creemos que efectivamente la sociedad nos exige que vayamos haciendo las cosas de otra manera, ¿no? De una forma tranquila, sosegada, y eso nos requiere investigar. Pero sí es cierto, nosotros todos los proyectos que hacemos pasamos por el filtro de ir viendo qué medidas de sostenibilidad podemos aplicar,
y nos damos cuenta que solo el hecho de pasar 3 o 4 veces a lo largo del proyecto hace pues, que el proyecto tenga muchas de esas cosas, muchas con un coste muy bajo o con un... O sea, el pavimento este reciclado, que es muy ecológico, que no sé qué, que tal, que cual, que lo hemos extendido por todo el edificio, pues si lo comparas con una baldosa barata, pues es más caro, pero es que la universidad no hubiera puesto una baldosa barata. La universidad en el edificio al lado tiene mármol de Macael. Si lo comparas con el mármol de Macael, pues andan ahí, ¿no? Entonces, y además el mármol de Macael del edificio de al lado son unas piezas pequeñas con una pinta que están como amarilladas, o sea que ni siquiera es buen mármol, ¿no? Entonces, nosotros preferimos el nuestro, ¿no? No es que por ser ecológicos estamos utilizando un folio así como marrón cete y tal, de estos primeros folios de papel reciclado que eran ¿no? Pues hay papel reciclado, hay papel con un componente reciclado alto que está bastante bien y que no sé, o sea que son cosas que a lo mejor pues está bien que se valoren, está bien que la industria reaccione, pero no, digamos, es mucho más extensible a toda la producción de arquitectura de lo que parece. Y eso es uno de los empeños nuestros. Yo creo que hay 2 empeños detrás de esta certificación. La primera, que no parezca un edificio ecológico, entre comillas, porque se le ve que tiene muchas cosas ecológicas, ¿no? Si es un edificio complejo es porque el sitio lo necesitaba y tal y cual, pero no por el hecho de ser ecológico, sino que no se le vea que es ecológico. Y la segunda, que realmente las cosas que tenga las pudiera tener cualquier otro edificio, ¿no? Que realmente estemos haciendo cosas que sirven, bueno, pues para hacer muchos, y de hecho nosotros estas cosas las aplicamos a muchos, las aplicamos ya con cierto hábito de bueno, pues si hay inodoros que consumen mucha agua y otros que consumen menos agua, pues ponemos los que consumen un poco menos y ya está. Ya hemos encontrado, ya has visto que nosotros cuando eran feos no lo poníamos, ya hemos encontrado uno que está bastante bien y que nos quedamos, el lavabo está, ¿entiendes? O sea, porque no nos da igual, no queremos, no creemos en esta cosa así hippie, ¿no? De decir, bueno, es todo medio de madera y no sé qué, entonces en el baño es como de madera y luego en realidad no se limpia bien y no sé, no, o sea, creemos, o sea, no hemos perdido ni un ápice de exigencia en nuestra arquitectura, pero tampoco de exigencia en cuanto a la seriedad y en la austeridad en los costos, ¿no? Que es una cosa de la que en este país, sorprendentemente, yo es que comencé trabajando en Alemania y en Alemania tienen mucho más dinero que nosotros, pero no hacen edificios caros, porque tienen esta cosa así, muy germana seguramente, de la administración razonable del dinero, que la tienen muy interiorizada, y entonces digamos, hacer machadas porque sobra, o sea, no se plantean cómo hay más dinero gasto más, sino, o sea, no es del todo esto es una simplificación, pero sí hay algo de eso, hay algo de y entonces, bueno, pues aquí en España la crisis sí que ha obligado a reconsiderar, yo creo que 2 cosas, una que tenemos que hacer arquitectura de calidad, que tenemos que hacer viviendas de calidad, que ya no se vende todo, ya no da todo igual, ya no, ¿no? Y por otra parte, que tenemos que dar explicación del dinero que nos gastamos. O sea, que la proporción entre los esfuerzos que hacemos, sobre todo económicos, y los logros, tiene que ser una proporción razonable. Los edificios, un edificio no es caro o barato por el hecho de costar 20 millones, 15 o 10. Es caro si costando 20 podía haberse hecho por 10. Y en realidad dice, bueno, ¿y en qué ha invertido usted los otros 10? ¿No? Pues algo de eso. Bueno, volviendo, que yo creo que me he enrollado, es mucho más extensible de lo que parece. No es verdad que teníamos un solar que lo permitía especialmente, que se daban circunstancias singulares. Estamos haciendo un edificio universitario en un solar muy normal, como se hacen casi todos los edificios universitarios en un campus muy normal. Y si le dejamos al departamento de mantenimiento, no nos pone ni un ápice de hierba alrededor del edificio, porque con eso ahorran en mantenimiento de jardines. Esa es la triste realidad. Y nosotros utilizamos como coartada, dicen, no, es que para la certificación y tal, y entonces ya se paraban y dicen, como el rector ha dicho que lo quiere certificado, ya no, nos servía de coartada para parar muchas tentaciones de asfaltamos todo, que es mucho más barato, que desgraciadamente se hace muy a menudo.
¿no? Y no es mucho más caro ajardinar alrededor, no es mucho más caro, es hacer las cosas de otra manera. Y a lo mejor pues hay que ajardinar más y poner pavimentos un poco más baratos. A lo mejor no nos da para adoquín de piedra y los adoquines son de hormigón. Bueno, pues son de hormigón. Habrá que escogerlos muy bien para que siendo de hormigón sea una solución digna. Ese es un poco el planteamiento que hacemos. Pero, insisto, no es verdad que nos hemos encontrado con una circunstancia que dices, joder, está así, todo con unas facilidades. Hemos construido un edificio con un precio que yo creo que la universidad no va a volver a construir un edificio así barato, probablemente, si Dios quiere, porque eso significará que la crisis ha remontado un poco y los precios, ¿no? Pero la empresa constructora no está muy contenta del resultado. Llora mucho, pero bueno, cuando cobraban mucho dinero también lloraban, o sea que no sabemos muy bien, dónde está el límite. Tiene esta cosa de insaciables que... Pero bueno, insisto, no se han dado unas circunstancias singulares. Se pueden hacer edificios certificados en circunstancias normales, ¿no? A lo mejor no platino, puede ser, depende, ¿no? Pero sí. A nosotros nos ha parecido que es más fácil de lo que creíamos al principio. Hola, yo tampoco soy arquitecto. Esto parece un día vamos a hacer como en Alcohólicos Anónimos, que los que sois arquitectos y cada vez que alguien dice soy arquitecto les vamos a decir que os queremos mucho y eso, pero bueno, por cómo está el oficio. Iba a hacer aprovechando la metáfora de la playa, hay una metáfora que suelo usar que es la metáfora del chorizo de Pamplona. Las madres, en los 80, cuando yo era niño, estaban más preocupados por lo que llevaba el chorizo de Pamplona que por lo rico que sabía. En cambio, a los niños nos importaba 3 pimientos lo que llevase o no, porque estaba rico. Rebuscando la relación de eso con esto, que la tiene especialmente con lo de la playa, es decir, las madres querrían saber por qué, o que las hamacas estuvieran orientadas al sur, etcétera, etcétera, y a mí me da igual porque está muy bien en la playa. La gran mayoría de los usuarios de estos edificios, en este caso serán los estudiantes, supongo, ¿hay alguna manera de que vean este tipo de arquitectura, llámese eficiente o llámese sostenible, etcétera, como algo rico? Es decir, ¿este edificio les aporta algo a la gran mayoría de usuarios que no les aporte un edificio no sostenible, no eficiente? ¿Se entiende la pregunta, no? Sí. Vale. Vamos a ver. Perdón, por aclararlo. Lo digo porque soy usuario de un edificio pretendidamente inteligente y eficiente, Sí, y lo que vamos tenemos a ver. es goteras cada mes. Te voy a contestar un poco por... me ha gustado lo del chorizo de Pamplona. Te amenazo con utilizarlo alguna vez en alguna conversación. Nuestra teoría, efectivamente, es que si por dar explicaciones a la madre de qué contiene el chorizo y por hacerlo también que la madre se sienta tranquila, o por fiarnos de lo que prefiere la madre, al final al niño no le gusta el chorizo, hemos fracasado. El chorizo, o sea, al final la prueba del 9 es que al niño le guste el chorizo y coma chorizo, ¿no? Evidentemente el chorizo no puede ser tóxico, el chorizo no, el chorizo de Pamplona, ¿no? Pero ya me entiendes, o sea, si por optimizar el chorizo acabamos consiguiendo que no lo coma el niño, hemos fracasado, ¿no? Y cuando hablamos de la visión global y de la metáfora de la playa, iba un poco a esto, a decir, no nos olvidemos que al final al niño le tiene que gustar el chorizo y ya está, ¿no? O sea, entonces, el edificio, la universidad va a poner una pantalla en la entrada del edificio explicando todo este rollo que he contado yo, mucho más extenso. De hecho, este PowerPoint es un PowerPoint que se elaboró en mi estudio como base para el documento de vídeo y de no sé qué que van a hacer, ¿no? Para facilitarles las cosas, ¿no? Y para sacar un puntillo más de la certificación, porque si hacen promoción de qué es esto de la arquitectura sostenible, nos dan un punto más, ¿no? Porque efectivamente hay cosas en las que, si tú te llevas a alguien allí
y no le cuentas que el edificio es un edificio muy sostenible, pues seguramente se va sin enterarse de que... y es certificado LEED Platino, ¿no? Pero nosotros estamos encantados con eso. O sea, ¿en qué notan que es sostenible? Bueno, pues en lo mismo que notan que es una buena arquitectura, digamos. Notan que es sostenible en que es un edificio que cuida mucho que haya una muy buena luz natural en todos los espacios, incluidos los espacios de movimiento. En que es un edificio que no solamente cuida eso, sino que cuida que haya mirada al exterior, que genera es una de las cosas que siempre hemos defendido en el estudio, que genera un confort psicológico tremendo, esta cosa de moverse por pasillos, que no, o sea, la tontería de poner una ventana al final del pasillo que te vuelve a situar de dónde estabas y dónde está la calle, y que te recuerda si es de día o es de noche, si es invierno o es verano, pues psicológicamente genera confort, ¿no? Entonces, este edificio eso lo cuida mucho. Además, cuida abrazar el edificio, es un edificio que se abraza de espacios verdes. De espacios verdes que, insisto, que hemos tenido que luchar por ponerlos, porque ya había quien prefería pum, 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 todo hormigón y fuera, ¿no? Y es un edificio que digamos que luego en su diseño disfruta de esos espacios verdes, digamos, reacciona ante que tiene esos espacios verdes. Es un edificio que mira mucho hacia afuera porque es que tiene los espacios verdes, ¿no? Es un edificio que tiene una calefacción por suelo de baja temperatura permanentemente encendida y un suelo refrescante permanentemente encendida que genera unos grados de confort tremendos antes de empezar a mover el aire. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo ridículo. Si tuviera mucho costo no se haría, ¿no? Entonces, sí es verdad que es un edificio donde la gente puede abrir ventanas, tiene su termostato, o sea, la certificación americana cuida mucho al usuario y es una de las cosas que nos gusta frente a otras, frente a la inglesa, por ejemplo. Entonces, ¿eso, digamos, mejora la vida del usuario? Sí, mi opinión es que sí. ¿Eso es porque es sostenible o es porque es arquitectura de calidad? Porque nosotros lo de las vistas al exterior y tal, eso lo hacíamos mucho antes de que le empezáramos a llamar, o sea, que le estamos llamando sostenible a cosas que antes hacíamos porque nos parecía, o sea, que el confort psicológico de las vistas no lo hemos inventado ahora en los últimos años, no lo hemos leído en el libro LEED de sostenibilidad. Hemos encontrado una cosa, nosotros, por contarte una anécdota, en la anterior versión del edificio nos encontramos con un jefe del departamento de obras que, a puro de construir edificios y gastarse el dinero en climatizarlos, había llegado a la conclusión de que lo mejor era hacer un edificio casi sin ventanas. Porque es que es mucho más barato. O sea, tú coges el edificio, no le pones ventanas y entonces el ahorro energético es tremendo. El ahorro para el departamento de mantenimiento. Y decía, bueno, pero es que, perdona, es que esto... Y entonces, para luchar contra eso, nosotros estuvimos mirando bibliografía, estuvimos mirando de a ver qué estándares de superficie de ventana ¿no? había normativos, y encontramos con que el único que hay en la normativa española es que hay un mínimo de ventana que tiene que tener las dormitorios y tal de protección oficial, que es 1 metro cuadrado y tal, ¿no? Pero son estándares que cuando lo trasladas a aulas y tal son muy difíciles de utilizar como referencia. Y de repente en la certificación de sostenibilidad encontramos unos estándares que no son normativos, pero que en ese momento hubiéramos dicho, mira, estos señores que han estudiado mucho el tema dicen que unos estándares que son muy fáciles, que tienen una fórmula complejísima, que después de analizar la fórmula complejísima llegas a la conclusión de que si tú pones en superficie de ventana un 10-12% de la superficie del espacio, estás cumpliendo con esos estándares. Es el estándar mínimo que pusimos en este edificio y es un edificio que tiene mucha luz natural, ¿no? Es un estándar que el edificio nos ha confirmado que es un buen estándar, ¿no? Y entonces ese buen estándar hay que cumplirlo y luego luchar contra la climatización, contra el no sé qué, no sé cuánto, pero partiendo de que ¿no? O sea, no podemos por ahorrar energía, ¿no? Entonces, sí, en la certificación hemos encontrado cosas así, que dices, joder, tenemos aquí estándares de calidad pues que nos interesan, que nos interesa conocer para defender, pero no para defender
ni la certificación, ni para defender la calidad de la arquitectura. Nosotros creemos en la arquitectura con la iluminación natural, con vistas, ¿no? Con espacios amplios, con espacios amplios. No sé si habéis visto, no es un edificio que tenga grandes foyeres, grandes espacios. No creemos que los edificios tengan que tener espacios representativos. O sea, el edificio de al lado tiene un foyer tremendo, con 2 escalinatas tremendas de 4 o 5 metros de ancho, ¿no? Cuando vinieron los profesores a ver el edificio, una de las críticas que nos hicieron es que si la escalera esa que habíamos puesto en las aulas no era demasiado estrecha, porque en comparación con las escalinatas, que yo sinceramente no he visto a nadie subir ni bajar por esas escaleras, porque tiene al lado las escaleras de emergencia, que es por las que en realidad suben y bajan todo el mundo. O sea, en comparación con esas escalinatas le parecía ridículo. Y entonces, nosotros que no creemos en esos espacios con escalinatas, que no sé qué, que el día de la inauguración son a lo mejor fascinantes. Entonces, cuando hay un espacio que tiene esta condición integrador y espectacular, o sea, que domina la presencia, es este espacio central de la biblioteca, pero que está lleno de funciones. O sea, sirve para meter luz abajo, sirve para comunicarse por el centro, sirve para meter luz natural, ¿no? Entonces, y realmente no es un consumo de espacio muy fuerte dentro de la biblioteca. O sea, no hay espacio de uso y espacio representativo. Hay espacio de movimiento y de habitar, y el que no habitamos, pues a lo mejor es que tenemos que empezar a no hacerlo. Insisto, lo de las escalinatas es una crítica que nos hicieron. Tuve que hacer un informe para defender el ancho de las escaleras, en comparación con unas escalinatas que yo, de verdad, es que, o sea, con la mitad de una de ellas bastaría. Y son... Juan, que ya tenemos que ir terminando, no nos da tiempo a seguir debatiendo, aunque claro, yo creo que Juan Beldarrain, a pesar de que ya viene de una serie de conferencias, tiene discurso para rato, ¿no? En ese sentido ha sido un placer. Sin más, darle las gracias de nuevo a Juan por haber sido tan amable de acceder a esta invitación de la Asociación Atari para las jornadas de arquitectura, que nuevamente os recuerdo que mañana continúan. Además, os animo a ir al Museo Rezola, donde podéis encontrar nuevamente la obra de estudio Beldarrain, ampliamente, que es el edificio del aulario de Carlos III, ampliamente documentado dentro de una exposición sobre arquitectura sostenible, en el que, bueno, pues se ahonda un poco más en todas estas cosas que hemos estado comentando hoy. Y sin más, daros las gracias a todos una vez más y hasta la próxima.